Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Soy Maribel de Jesús y vamos a dar la vuelta por los exteriores del Santiago Bernabéu y después accederemos, así que venga, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Miércoles 26 de febrero y vamos a comenzar viendo el lateral oeste. Después ya al finalizar la vuelta veremos toda esta esquina, que ya estoy viendo que han traído una grúa de Aguilar y están preparando las viseras antes de comenzar a subirlas. Anteriormente a que comenzasen las obras, los autobuses de los grupos de peñas, etcétera, aparcaban dentro del lateral oeste, pero ahora mismo al estar de obras pues tienen que dejar por aquí los autobuses y si no en Sagrados Corazones. Vamos a ver desde aquí algunos de los avances. Ya os estoy mostrando el recubrimiento final de esa viga museo, que como os dije en otras ocasiones, cada vez que lo veo me gusta más. La plataforma, que yo espero que desaparezca este verano, y ahora veremos si han comenzado o no, si han colocado más nexos o no en las viseras. Ya os digo que he subido antes un short y se ven los nexos desde la esquina, desde las alturas, por si queréis echarle un vistacito. Por cierto, tiene pinta de que ya han subido todos los canalones, se ven desde aquí y por eso ya preparan el izado de las viseras, pero de la esquina de la Torre B. Aprovechamos este sector que no han colocado todavía las lamas y vemos ese andamio móvil que están utilizando para colocar ese recubrimiento final. Más andamios colocados en la zona de la viga corona y también trabajos ya en las alturas. Y mirad las piezas que están colocando donde los canalones. La están encajando en esa parte del canalón. Bueno, parece que va a bajar, que no va donde el canalón. Creo que lo meterán hacia el interior. La van a dejar ahí porque están soltando ya las eslingas, así que de momento esa pieza se va a quedar en esa parte. Ya veis que avanzan colocando los nexos en las viseras. Tienen ya colocados desde la mitad hacia el fondo norte, les faltaría desde la mitad del lateral oeste hacia el fondo sur. Por aquí todo bastante despejado. Estas piezas se parecen a las que acabamos de ver. No, me ha engañado la vista. No, eso es como pladur, bastante. Tienen poquito material. Ya están colocando de nuevo la lona de la Torre C, que la retiraron para colocar esas piezas en los diferentes niveles. En cuanto a la parte inferior de las guías, siguen con las pestañas puestas. La grúa ya ha soltado esa pieza, que la ha dejado ahí encajada, y seguimos viendo avances. Estas son las viseras que no tienen aún los nexos puestos. Veis que es la mitad del lateral oeste. Aquí sube algo la grúa y yo creo que son los nexos que faltan por poner. Los suben ahí en ese palé, que si os fijáis arriba había gente, así que debe de ser que estaban esperando ese palé. Por lo demás no han vuelto a colocar más pestañas, así que seguimos. De la humillación y de la vergüenza del partido de ayer mejor ni comentamos nada, porque madre mía, fue bochornoso. Vaya manera de jugar un partido. Para eso es mejor que ni te presentes, te lo dan por perdido y ya está, pero no haces el ridículo como hicimos. En fin, vamos a seguir con las obras, que la liga ya lo único que hace es cabrearnos. Que por cierto, las pataditas a Vinicius y los gritos racistas ya son otro capítulo.
Más piezas como las que acabamos de ver que estaban encajando, así que van a seguir colocando más. A ver dónde va esta. Ay, que la he perdido el plano. Aquí. La van a poner a continuación. Esta es la que acaban de colocar y la otra la pondrán a continuación, así que van más piezas de estas para terminar esa parte de la cubierta. Luego le diré a Paco a ver si me puede mandar unas imágenes, porque yo creo que eso es como también algo de remate final para cerrar toda esa parte. Ahí llega la pieza y lo que os digo, la van a poner ahí. Más o menos cada visera lleva 2 piezas de estas. Avanzan con el montaje de los andamios. Siguen poniendo esa pieza, lo que os he dicho, ya están todos los canalones puestos, lateral oeste, fachada principal, y seguimos viendo novedades en el día de hoy. Están en la zona que falta de poner los nexos, en esta guía inferior del caparazón de la torre C. Antes de pasar al fondo norte, vamos a ver si tienen aquí más piezas blancas. Tienen un montón de material y también hay un montón de trabajadores en esta zona. Hay muchísimo material por esta parte, pero no alcanzo a ver ninguna pieza blanca más como la que os acabo de mostrar, que estaban encajando donde los canalones. Ya estamos en la esquina de la torre C, esquina de Castellana con Rafael Salgado, y pasamos a ver los avances en el fondo norte. Como os he comentado antes, están ya trabajando en esta parte. Bueno, se han mudado de guía y ahora se han pasado a trabajar en lo que es la torre C. Más cosas que suben con la grúa torre. Continúan los trabajos en la torre C. Si os fijáis, están en el mismo nivel, pero con 2 plataformas elevadoras distintas. Más material el que vemos en todo este lateral oeste. En el día de hoy esta zona está bastante tranquila. Veis que hoy no están trabajando en la instalación de esos conductos de ventilación. Tampoco vemos hormigoneras ni bomba de hormigonado. De hecho, la puerta 21 prácticamente está toda cerrada, y es que los trabajos se centran en esa parte central, nunca mejor dicho, del fondo norte. En las estructuras de las nuevas puertas también están los servicios de limpieza y parece que están desmontando lo que son las estanterías de las lamas. Ya lo veíamos ayer y hoy continúan haciéndolo. Eso sí, no hay ninguna plataforma elevadora que esté trabajando en ninguna de las orejetas. Mirad cómo avanza toda esta estructura de las puertas. Sé que ayer Nuevo Bernabéu subió una actualización. Tengo pendiente leerla porque parecía bastante interesante. Mirad toda la actividad que tienen en el fondo norte. Antes quiero repasar que no se me escape nada del lateral oeste. Vemos esta plataforma elevadora, un poquito de tierra y bastante material, aunque no se aprecia bien. Hay algunas lonas todavía para ese lateral oeste. Pasamos a ver los servicios de limpieza, que es la empresa de ONET, la encargada, plataformas elevadoras, y también tenemos un camión grúa de Transgruma. La verdad es que hay bastantes plataformas elevadoras en toda esta zona. Esta estructura la tienen tapada y están tapando realmente todas las estructuras. Solo han dejado la de la puerta 31 y la de la puerta 29, que es donde están trabajando. Imagino que van a comenzar a pintar porque están aquí ya los pintores preparados para ello. Esta plataforma se está quitando del medio para no molestar. Y aquí van a empezar a descargar material de un momento a otro. Fondo norte al completo, por cierto.
Aquí han montado un andamio en medio del fondo norte, justo ahí. Y seguimos a ver si vemos lo que va a descargar ese camión. Oye, hace muchísimo, pero lo que es muchísimo calor, ¿eh? Tampoco tenemos hoy trabajos en esta unión de la visera, que avanza así, pero donde sí que tenemos actuaciones y líneas de trabajo es en esta parte. Han vuelto a aparecer las cabinas de los ascensores. Tenemos la de la parte derecha, la otra no alcanzo a verla, pero quizás esté aquí detrás de la plataforma elevadora. Continúan metiendo material a través de las galerías que aún no han cerrado con los tabiques, y ya vamos a ver lo que va a descargar el camión grúa del otro camión de transportes que ha traído. Lo tienen ya enganchado, mirad cómo se mueve. No debe de ser una pieza muy grande porque el camión no lo es. Son unos hierros. Pensé que desde aquí lo veríamos mejor, pero no sé si ha sido buena idea cambiarme de sitio. La verdad es que tiene pinta de ser pesado. Ya lo van a dejar en el suelo o lo van a cargar directamente en el otro camión grúa. Si lo suben lo podremos ver, parece algo de ventilación. Ah, no, ¿sabéis lo que es? Es la otra cabina del ascensor. Eso es lo que es. La otra cabina del ascensor. Así que misterio resuelto. Es como la que ya hemos visto ahora mismo. Como esta que está ahí. Así es. La otra cabina que falta por instalar. Una plataforma elevadora. Mirad el polen cómo se mueve. Están trabajando en esa estructura con cableado. Y avanzamos, que ya estamos muy cerca de estar en el lateral este. En Padre Damián, mitad de recorrido ya de esta vuelta por los exteriores. Luego accederemos al interior, pero antes voy a ver si, ahora que no vienen muchos coches, me puedo acercar para enseñaros lo que tienen aquí, que son como tuberías. Han dejado ahí la cabina y pasamos al lateral este, a Padre Damián, pero antes están saliendo chispas de estas escaleras. Ahí hay unas escaleras y están saliendo chispas de ahí. Estas escaleras son nuevas, ¿no? Están justo encima del minicilindro, la parte más alta. Ahí las tenéis. Dejamos a un lado el fondo norte, pasamos al lateral este, caminaremos un día más por Padre Damián, pero antes otro vistacito a esta zona de las escaleras donde estaban saliendo chispas. ¿Veis que tienen ahí montado incluso un andamio? Pues ahí están las escaleras, el ascensor que acaban de dejar, puerta abierta, y están trabajando en el interior con esas plataformas elevadoras que cuando van a meter material por dentro, lo que hacen es retirar las cruces de San Andrés que tienen puestas en esta parte, y así ya pues entra el material, si no es muy grande, evidentemente. Por eso ya han podido cerrar, porque por ahí introducen el material. Ahí tienen unos baños, una mini casetilla, y seguimos. Estamos ya en Padre Damián, viendo el lateral este, como os comento. Entrada y acceso al Tour del Bernabéu, que después accederemos.
Torreón Norte, por ahí ese montacargas. Torreón Norte, y ya estamos viendo el lateral este cómo continúan y están terminando de colocar los nexos en las guías verticales que faltaban. Ayer vimos que de momento no habían traído más lamas, todavía no alcanzo a ver si lo han hecho, parece que no. Parece que esta semana no es semana de lamas. Ya sabéis que en este lateral este están con el tema de la cubierta y también trabajando con 2 plataformas elevadoras. Tiene pinta de que al menos por aquí no pueden cerrar porque tiene que pasar el camión grúa de Aguilar. Están terminando de colocar, están colocando tuberías. Van muchísimas tuberías en el interior, es una auténtica locura. Yo cada vez que accedo y paso al interior para ver un partido de fútbol me encuentro más tuberías de diferentes tamaños, de diferentes colores y formas, pero es una barbaridad. Por cierto, los adhesivos de las lamas siguen estando ahí, trabajan con las 2 plataformas elevadoras. Este agujero sigue estando ahí, que no lo han cerrado, y siguen faltando los 5 sectores por completar con las lamas. A diferencia del día de ayer, la caseta roja está cerrada. Luego al entrar al interior, al acceder, pues veremos si han colocado más chapa, más parte de la primera capa de la cubierta o no. Esta zona está bastante despejadita. Ahí tenemos el acceso al palco de honor, tienen algunos sacos, algo de material, también maquinaria, pero no veo mucho material. No les lo tienen acopiado en la parte de arriba porque veis que no paran de subir pequeños cajones de material. No han terminado de colocar los paneles sándwich, faltan algunos por completar. La sala de prensa, paneles, barandillas ya colocadas y los nexos casi ya también al completo. Faltan 2 guías por poner esos nexos. Guía y media realmente. Y lo que os digo, este camión grúa trabaja en la colocación de las tuberías. Mirad todas las que llevan. Por eso y por otras razones todavía no pueden terminar de cerrar, pero vamos, que nos queda poco tiempo para ver este lateral antes de que esté ya colocada e instalada toda la piel envolvente. Pasamos al Torreón Sur. Ayer parecía que se iban a llevar esto, ayer o antes de ayer, y al final no. Y mirad lo que tenemos aquí. Toda la primera capa de la cubierta está aquí. Toda esa chapa, a ver si la colocan. Y nos hacen felices. Bueno, veis que no han terminado de colocar los paneles sándwich. Tampoco se ve mucha gente en el día de hoy en esta zona. Estarán en el interior Torreón Sur, aún sin retirar esos adhesivos. Han montado aquí arriba este andamio. Tenemos las viseras, eso sí, solo algunas tienen las pestañas colocadas. Sale el camión grúa y por arriba también tenemos trabajadores. Por aquí hay uno en diferentes niveles, aunque no se les ve mucho, pero están trabajando en el interior. Ahí siguen esas cajas que veíamos en otros vídeos. Así que están trabajando. Y otra plataforma elevadora en la parte interior de las lamas. Se llevan la chatarra, la rampa con algunas tuberías, más material, pero ni rastro de lamas. A ver qué hay aquí arriba, a ver si lo puedo ver. ¿Qué es eso?
lo que tienen ahí. Bueno, vamos a seguir viendo cosas. Chun, chun, chun. La entrada al parking. Todo esto que veis es muy reciente, ¿eh? La entrada al parking no, esto que estáis viendo. Ha vuelto el pulpo para llevarse la chatarra. Han traído más material y en esta parte han hecho esta fina, este pequeño tabique. Veis que tienen pocas filas, ahí lo estáis viendo, como de acceso a la rampa. No sé si luego pondrán ahí como unas barandillas o algo. Lateral este y pasamos al fondo sur. Ya estamos aquí en la esquina de la Torre A de afición, esquina de Concha Espina con Padre Damián, y comenzamos a ver el fondo sur. Ya sabéis que yo hay veces, hola, ya sabéis que yo hay veces que entro en bucle con algo que no entiendo y hasta que no lo resuelvo no paro. Bueno, ayer me contó Virgilio por qué estaban levantando todo el rato las zanjas estas, que porque excavaban tanto, sacaban tierra, luego lo cerraban para los partidos, lo volvían a abrir, y es que esto por lo visto viene de el fondo norte, esta zanja que están llenando de tuberías para el conducto para conductos de agua, recogida de aguas, etcétera. Entonces tienen que cerrar lo que es todo el estadio, van por la Torre A. Si os acordáis, esto lo hicieron, es verdad, luego ya lo piensas y tienes razón. Lo hicieron ya en la esquina de la Torre C, que comenzaron por ahí, así que ese es el misterio. Gracias, Virgilio, guapetón. Bueno, tabiques con las tuberías en este fondo sur. También trabajan ya en la remodelación de los ascensores. Bastante actividad estos días en el fondo sur. Ahí están con la grúa Torre, y ya sabéis que hemos visto al principio del vídeo que traían la grúa, a ver si suben la plataforma que une la pasarela 360, lo diré que no me salía. Y otra cosa hecha, mirad aquí que tienen esto con una elevadora y cuelgan hasta 3 cables por dentro de las lamas. Esto, si os acordáis, todavía no han puesto las barandillas de servicio, así que en algún momento lo tienen que hacer. Bueno, ya sabéis para qué son estas tremendas zanjas, que para la Almería las volverán a cerrar. Luego, si eso, las volverán a abrir. Así hasta que terminen. Puerta de los Pingüinos ahora con zanjas. Y seguimos a ver qué nos encontramos, si suben o no suben la plataforma misteriosa. Camión grúa justo al lado de la tienda. Ayer llegaron más piezas de unión para para unir lo que son las costillas del antiguo Bernabéu con las del nuevo, es decir, la de las orejetas, con las guías verticales, pero de momento no han colocado ninguna. Si os fijáis, las tienen aquí, que se ven ahí claramente, pero no han puesto ninguna. La plataforma tampoco la han colocado, está aquí. Es verdad que está la grúa, pero bueno, ya sabéis que la primera les cuesta más, así que veremos. Yo creo sinceramente que antes del partido del sábado la van a subir, porque tienen aquí la grúa se la tienen que llevar. Esto también no lo pueden dejar ahí, a no ser que lo recojan o lo vallen, pero es más fácil que lo suban y ya lo dejen instalado. Aquí tienen la plataforma que, como os digo, tienen que subir. Están ahí trabajando. Pensaba que lo harían ayer, al final no, hoy por la mañana tampoco, pero por lo menos, por lo que parecía, no podían subirla con la grúa Torre. Y es que fijaos todas las piezas que tiene, es que hay un montón de piezas. Zona de ascensores, las lamas en la esquina de la Torre B, en la zona inferior.
Que bueno, esto ya va a gusto del consumidor. Yo sinceramente ya me he acostumbrado y no las veo tan raras. Por cierto, la plataforma tiene que ir ahí arriba, vemos esta esquina y acabamos la vuelta y pasamos al interior. Conductos de ventilación, las lamas que son las que estaban, no han vuelto a colocar ninguna, ni siquiera han retirado los adhesivos, ya por la hora que es, se han ido ahora mismo a comer. Yo haré lo mismo antes de entrar porque la verdad es que tengo bastante hambre. Aquí tienen una visera ya totalmente preparada o al 99%, la otra que la están montando, así que serían 2 viseras, un tráiler, y lo que estáis viendo es que aquí hay un cambio, ya han enfoscado estos 2 tabiques o incluso 3 tabiques, han sido los que ya han enfoscado, así que así la verdad es que queda mucho más bonito. Por ahí continúan con los tabiques interiores y madre mía, menudo despliegue de Aguilar. Y ahora sí que sí, con estas imágenes terminamos la vuelta y nos vemos en el interior. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Os recuerdo que le podéis dar al me gusta y suscribiros, que es totalmente gratis. También muchas gracias a toda la gente que se hace miembro premium. Ya estamos muy cerca de llegar a los 50 miembros premium y en cuanto lleguemos, sorteo especial. No sé si estáis viendo, vamos ya con las novedades. Por cierto, si estáis viendo como que hay una nube de polvo en toda esa zona. El césped está como está, contra la Almería llegará en las condiciones que está ahora mismo. También el calor que hace no creo que le favorezca mucho porque hace muchísimo calor y seguramente se esté achicharrando, pero ya sabéis que en cuanto acabe el partido de la Almería pues ya comenzarán con los trabajos de retirada del césped. El domingo especial en el canal Césped, que se note que me llevo comisión por cada cambio de césped. Y nada, ya estáis viendo que ni siquiera han retirado las alfombras de la publicidad, grada batil totalmente abierta, las lámparas siguen puestas y colocadas en el fondo sur, pero en el día de hoy pues no están encendidas. Tampoco tenemos encendidos los aspersores. Vamos a empezar como siempre por la parte norte a ver los avances. Tenemos una lámpara encendida y puesta en la portería del fondo norte, ahora mismo le está dando ahí la sombra, más alfombras de publicidad y ya estáis viendo que han terminado de tapar, imagino para proteger los asientos de todo el polvo que hay ahora mismo en el interior del estadio. Estos asientos son nuevos y no creo que quieran que se les estropee, así que los han protegido con estos plásticos negros. Ayer comenzaban a taparlos y ya están totalmente tapados esos plásticos. Por esta parte de momento no han comenzado a colocar los soportes para el anillo LED 360 del primer anfiteatro. Siguen las lonas puestas, también las de los palcos VIP, y todo lo demás sigue su curso, sigue exactamente igual. Ahí puestas las 4 columnas que por el momento no vemos a nadie trabajar. Ya han vuelto a la hora de la comida porque son las 3 y pico. Parking de las cerchas del fondo norte. Tenemos las 12 totalmente desplazadas, pero agrupadas por grupos de 6. Ahí va gente, van obreros. Uno de ellos lleva un bote de pintura. Tienen que terminar también de colocar ese recubrimiento del lateral oeste. Gente en la cubierta. Mirad, no sé si es que van a empezar ya pronto a colocar esos cojines, a colocar lo que coloquialmente se puede conocer como toldos de la cubierta, esquina de la torre C. Así está toda esta estructura. Ayer en el lateral oeste veíamos 3 piezas aquí puestas, pues continúan esas 3 puestas en la zona del Sky Bar.
lonas en el lateral oeste. La verdad es que avanzan muy pero que muy rápido. Ayer Jesús grabó cómo se ponían y bueno, van desde aquí y las van deslizando. Ya prácticamente llevan ya la mitad. De hecho van a subir ahora mismo una de ellas que tienen ahí preparada. Mirad, las tienen aquí. Así que en el día de hoy también van a continuar colocando las lonas. Así avanza toda esta zona del lateral oeste del Skybar. Desde esta posición los nexos que han puesto no se aprecian. Y pasamos a ver el lateral oeste, los palcos del segundo anfiteatro. A ver cómo avanzan. Y también están con la instalación del wifi. Ahí las barandillas nuevas también puestas, que ya las estrenamos para el partido contra el Celta. Y ahora veréis porque no parece que las que están en la otra parte del lateral oeste las vayan a quitar y a cambiar. Ahora vais a ver lo que están mirando todos estos trabajadores, que son las lonas que están subiendo para seguir colocando. Y nosotros mientras estamos viendo cómo avanzan con los palcos VIP del segundo anfiteatro, que ya incluso mirad por dónde van colocando asientos, Ya os digo que yo creo que llegarán contra el Manchester City. Por otro lado, justo donde la zona de la letra E, tenemos los soportes. Están trabajando para colocar esos soportes para el anillo LED 360 que os comentaba. En las zonas que los van poniendo ya van tapando de nuevo con esa lona reversible. En los palcos del segundo anfiteatro del fondo sur están encendidas las televisiones. Mirad. Vamos a ver la grada, la nueva. Mirad cómo continúan trabajando en toda esta zona, colocando las uniones y ya se escucha al pica pica, que lo que está haciendo es demoler todos estos trozos de hormigón. Ahora veremos si es la rampa o si es los trozos que están sacando del hipogeo. Seguimos viendo cositas del interior. Pantalla LED del anillo 360. Las columnas, lonas, mirad, ahí han puesto un foco. Parking sur, zona sur, tenemos gente aquí trabajando en esta zona. Ahí veis, hay un trabajador. Y quiero ver esta esquina. Dentro de poco subirán las viseras y taparán esta parte. Tienen que continuar y cerrar esta esquina también con las viseras. Y desde aquí se debe de apreciar cuando suban la plataforma de unión, que hasta el momento no lo han hecho. Eso sí, hay gente con un montón de andamios, pero aún no han colocado esa unión. Las otras 6 cerchas están ahí y vamos a continuar. Está demoliendo los trozos de hormigón que salen del hipogeo. Lo que os contaba del lateral oeste, que todavía no habían quitado las barandillas. Veis que siguen puestas las antiguas. Y volvemos a la zona donde están demoliendo, bueno, están haciendo pedacitos los trozos que sacan del hipogeo. Ahí está el pica pica. Y mientras avanzan con la grada, con la nueva grada, que ya han colocado un tramo más de escaleras. Y en el lateral oeste están preparados para colocar una lona más. Bueno, mirad ya cómo avanzan con la cubierta. Más o menos van por la mitad del terreno de juego. Si tuviese mi asiento real, no en el que me han desplazado, sino mi asiento de toda la vida, salvo estos últimos años en las obras, ahora mismo no me mojaría. De todas maneras, avanzan colocando la cubierta
yo creo que a este ritmo terminan ya para el partido contra el Almería el sábado. Terminaban con la primera capa, mirad que van muy bien, ya han superado el andamio y lo han superado con bastante tramo, van por aquí avanzando. Mirad dónde están los altavoces, que los altavoces marcan la línea, marcan la mitad del terreno de juego, sobre todo el grande, el que está en el medio. Madre mía, lo que ha llovido y el tiempo que ha pasado desde que veíamos la colocación de estos altavoces, que no estaba ni en el nuevo edificio ni nada, ¿os acordáis? Es que yo creo que incluso estaba todavía la cercha antigua que después bajaron. Tremendo cómo pasa el tiempo. Bueno, por aquí veis por donde avanzan, zona de las viseras con esos módulos también trabajando, todo esto ya sabéis, lleno de andamios, como siempre con esas lonas de protección. Y ahora mismo están en esta zona de aquí, ahí veis que hay un trabajador, vemos también un montón de tabiques, y es que estos días están en esta parte de aquí trabajando. Tengo un ojo mirando a ver si ponen la lona en ese lateral oeste. Han vallado por aquí todavía con ese panel de encofrado puesto, falta que pinten bastante tramo, y esta es la zona visitante. Por cierto, mirad lo que han colocado aquí, que son unas piezas. ¿Os acordáis hace unos días? No sé si ya era a finales de la semana pasada o principios de esta, que veíamos desde fuera que subían unas piezas con forma de L que las metían por el nuevo edificio. Pues mirad dónde están, donde demolieron los palcos de este segundo anfiteatro del lateral este y las antiguas cabinas de prensa. Han puesto un montón de esas piececillas, será para formar la estructura de los nuevos palcos. Y arriba, como no, la zona de prensa ya nueva, y por lo demás toda esta parte no cambia nada, todo sigue exactamente igual. Y estos son los avances del día de hoy, tanto en los exteriores como en el interior. Me ha asustado porque he visto aquí como unas llamas, y es que son las chispas que están saliendo de esa parte, de esa esquina. Lo dicho, estos son los avances del día de hoy, tanto de los exteriores como del interior. Muchas gracias a todos. No olvidéis darle al like, y si sois nuevos os invito a que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito, y así no os perdéis ninguno de los vídeos que voy subiendo. Por cierto, las piezas esas en forma de L son muy parecidas a estas. Mirad, son muy parecidas a estas. Quizás vayan a hacer eso en el segundo anfiteatro. ¿Qué pensáis vosotros? Como poner como una especie de anillo, ¿no? No sé, a mí me recuerdan bastante a esta parte de aquí. ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo ahí abajo en los comentarios, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego. Rectifico antes de que me digáis nada, porque bueno, esto creo que es de la propia grada. Ahora sí que sí, ya me despido. Chao.